A todos y a todas, vamos a empezar la última conferencia. Y es que hoy llegamos al final de este ciclo de conferencias, aunque no es el final del todo, porque tengo que decir que el 29 y 30 tenemos un congreso en el que también nos va a acompañar Jesús. Además va a moderar una mesa. Ya está la información en la calle, ahí mismo tenéis un cartel y bueno, está en redes sociales. Así que a los asistentes os agradezco, porque casi, bueno, habéis venido a todas, casi todas habéis venido a todas, y os invito a eso, a que vengáis el 29 y el 30 a este congreso. Y bueno, ¿qué decís de Jesús? ¿Y quién no conoce a Jesús en Fuente? Bueno, Jesús... sí, es que está metido en multitud de asociaciones y ha sido maestro de casi todos y bueno... Pero claro, yo tengo que decir algo, y no es poco, ¿eh? Aquí me ha preparado mi amigo José Manuel, como siempre, un currículum que voy a empezar ya. A ver, Jesús Cerro Ramírez nació en Ciudad Real, en Torre de Abad, Ciudad Real, el 17 de agosto del 46. Sus estudios primarios los realiza en una escuela privada regida por un maestro nacional, represaliado por la dictadura de Franco, hasta 1957, en que comienza sus estudios de bachillerato. Cursa sus estudios de bachillerato en el Instituto de Enseñanzas Medias Bernardo de Balbuena de Valdepeña, Ciudad Real, terminando la reválida de dicho bachillerato en el 1961. A continuación comienza los estudios de magisterio en la Escuela Normal Masculina Alfonso X el Sabio de Ciudad Real, obteniendo el título de maestro de primaria enseñanza en enero de 1965. En este mismo año realiza la oposición al Cuerpo de Maestro Nacional, obteniendo la 6ª plaza de su tribunal y la número 13 de todo el Estado español. Durante 5 cursos ejerce su profesión como maestro provisional en los diferentes pueblos manchegos de la provincia de Ciudad Real, Villamanrique, Alcubillas y Torre de Juan Abad, su pueblo natal. Por concurso de traslado obtiene su plaza como maestro definitivo en el Colegio Nacional Santo Tomás de Aquino de Fuente de Andalucía. En él va a desarrollar su actividad docente durante 26 cursos, los 10 últimos como director del mismo. A partir del 75-76 inicia sus estudios de licenciatura en Historia de España en la UNED, compatibilizando el trabajo de la enseñanza con los estudios universitarios. Obtiene la licenciatura de Filosofía y Letras, división de Geografía e Historia, sección de Historia en el curso 82-83, en el Mundial año del Mundial de España. No acabo muy bien, ¿no? Con la sistemática implantación de la LOSE, la comarca de Écija, en la que está integrada Fuente de Andalucía, adelanta la adecuación de la reforma educativa y comienzan todos los institutos a impartir la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, en plan experimental. Por ello se crea en Fuente de Andalucía una sección delegada en el Luis Pérez de Guevara, que imparte sus clases en el primer curso de vigencia en el 95-96, en las aulas de Santo Tomás de Aquino, por las tardes. Ahí estuve yo, y algunos de ustedes, que sí. En el siguiente curso, en el 96-97, esta sección se traslada a su ubicación en un edificio de Santa Teresa de Jesús, que deja libre, y él se incorpora como profesor de Geografía e Historia, por concurso de traslado, ocupando el cargo directivo de secretario delegado de la misma. En el curso siguiente, en el 97-98, la sección delegada es elevada a categoría de IES y es nombrado como director del mismo cargo que ostentaría por 2 periodos consecutivos hasta el 2003-2004, cesando del cargo el día 30 de junio de 2004. ¿Muy bien, Jesús? Sí. Más o menos, ¿no? Los 2 últimos años de docencia fue jefe de Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, consiguiendo dotar al citado departamento de material moderno y suficiente para poder realizar una enseñanza moderna, activa y personalizada. En su último año como jefe de departamento organizó un grupo de trabajo encaminado a conseguir materiales para poder utilizarlos en las clases de Geografía e Historia, usando las nuevas dotaciones de ordenadores que poseían las aulas, denominando técnicas TIC, aplicadas a las ciencias sociales dentro del programa de perfeccionamiento del profesorado del Centro de Profesores de Ozuna y Écija. Fuera de su actividad docente, en los centros de primaria y secundaria de Fuente de Andalucía participó activamente en la creación de Écija,
que tras la reconversión de los mismos pasó a denominarse Ozuna Écija, cambiando su sede social a Ozuna. Su actividad investigadora ha estado marcada por la historia local, entusiasta por los archivos como una de las fuentes más importantes para el historiador. Ha escudriñado toda la documentación histórica que conserva el Archivo Municipal, que plasmó en 2 libros, La Villa de Fuentes en los siglos XVIII y La Villa de Fuentes en los siglos XIX, 2 herramientas fundamentales para el estudio de la historia de Fuentes de Andalucía. Colaborador incansable de la revista de Feria, tiene en su haber decenas de artículos sobre la historia de Fuentes. Además, es un activista del movimiento memorialista fontaniego, colaborando con las publicaciones de varias monografías sobre esta temática. Hoy nos hablará del siglo XVIII, el tiempo donde vivieron los Ruiz Florindo. Así que, como siempre hago, quiero que ahora le demos un cálido aplauso al maestro Jesús Cerro, para que se venga arriba. Bueno, pues agradezco el aplauso y voy a empezar a hacer la disertación sobre el tema que la Delegación de Cultura me propuso. Le agradezco, por lo tanto, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que se acordase de mí a la hora de participar en los ciclos de conferencia en los tiempos de los Ruiz Florindo. El tema mío no es temas de arte, porque los temas de arte ya se han dicho todo. Por lo tanto, yo me voy a basar en hacer algunos aspectos de la vida de los ciudadanos que no eran artistas ni que eran de a pie, los ciudadanos de a pie. Voy a empezar que los Ruiz Florindo desarrollan su actividad en el siglo XVIII. Antonio, esto no funciona. No me va. No va a la serie. Vale, muchas gracias. Desarrollan su actividad, he dicho, en el siglo XVIII. Por lo tanto, para que nosotros tengamos idea un poco de cómo va a ser el contexto de este siglo, pues nos vamos a empezar a hablar de cómo se inició el siglo. El siglo se inició con la llamada Guerra de Sucesión Española. Y la Guerra de Sucesión Española fue motivada por el testamento del último monarca de los Austrias, Carlos II, llamado el Hechizado, que murió sin descendencia, no tenía descendencia, y a la hora de la verdad, pues todos los miembros de las casas reales de Europa querían todos ocupar el trono español. Ya sabéis que en las casas reales se casaban los primos, los hermanos, los tíos, es decir, estaban todos unidos. Por lo tanto, las aspiraciones, había 3 candidatos principalmente para ocupar el trono de España, que es el heredero de la corona francesa, el delfín de Francia, el hijo de Luis XIV, el emperador de Austria, Leopoldo de Austria, y el príncipe José Fernando de Baviera. Es otro territorio de Alemania, que todos eran candidatos a la corona porque descendían todos de Felipe III. Y por lo tanto tenían relación unos con otros. Lógicamente, el que menos problema daba para la hora de asignar, porque no caía en el problema de si aumentó el poder o disminuyó el poder, era el príncipe José Fernando de Baviera, que era heredero de un trozo, de un territorio, de un estado muy pequeño de Alemania. Sin embargo, a la hora, cuando estaba todavía en el lecho de muerte, pues había presiones de un lado y presiones de otro. Los embajadores presionaban al rey y entonces, en última instancia, él dejó como heredero de la corona de España al príncipe, el nieto de Luis XIV, que es Felipe V. Se lo quitó al heredero, porque claro, el heredero de la corona iba a heredar la corona y para que no tuviese más poder, se lo dio a su hijo. Entonces, inmediatamente
el heredero de Francia, pues vino a España y ocupó el trono con el nombre de Felipe V, que es con el que inicia la Casa de Borbón en España. A partir de 1702, los reyes que empiezan a reinar en España hasta ahora son los Borbones. Bien, pero inmediatamente hay hay fuerzas que se van a un lado y fuerzas que se van a otro. Es decir, Gran Bretaña, que no quiere que ninguno de los Borbones tenga poder, porque al unirse España y Francia aumenta su poder, pues entonces, para evitar eso, hace una gran alianza. Y por un lado se pone Gran Bretaña, Holanda y Portugal. Y por otro lado, España y Francia, que apoyan a Felipe V. Pero no toda España apoya a Felipe V, porque Felipe V representaba el centralismo. Y en España, precisamente, lo que no había era centralismo, había autonomía. Es decir, los reinos, aunque los Austrias eran reyes absolutistas, pero sin embargo los reinos de España seguían conservando su propia autonomía. Y por eso Castilla apoya a Felipe V, pero a Aragón, el reino de Aragón, apoya a Carlos. El reino de Aragón, cuando hablamos del reino de Aragón, hablamos de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Baleares. Así que el reino de Aragón estaba formado por esos 4 reinos. Por lo tanto, ese espacio de España apoya al archiduque Carlos. Hay un enfrentamiento, y ese enfrentamiento, que a nivel europeo se llama Guerra de Sucesión. Inmediatamente el ejército inglés manda sus tropas, sus barcos, para ocupar Andalucía, principalmente Andalucía. ¿Por qué? Porque Andalucía representaba que al mismo tiempo que podían dominar desde Andalucía el resto de España, con el apoyo de los aragoneses, también representaba que aquí estaba la sede del comercio con América. Tenemos la Casa de Contratación, que ya se había ido desplazando, muchos de sus competencias la había ido trasladando a Cádiz. Por lo tanto, el intento de esa flota que vino rápidamente fue ocupar Cádiz, inmediatamente. Lo que pasa es que los gaditanos siempre han demostrado un gran valor y han sabido defender muy bien su ciudad. Por eso, en la Guerra de la Independencia fue casi imposible, fue imposible ocupar Cádiz. Pues lo mismo ocurrió esto. Cádiz se defendió y, como no pudieron ocupar Cádiz, en represalia, pues saquearon el puerto de Santa María, que estaba más desprotegida. El puerto de Santa María está en una bahía abierta, mientras que Cádiz es una isla, prácticamente, una península. Entonces es más fácil defender. Y como no pudieron conquistar Cádiz, pues ocupan Gibraltar, que era una plaza sin importancia, en aquellos momentos no tenía importancia, y estaba desprotegida de fuerzas militares. Por lo tanto, rápidamente ocupa Gibraltar. Gibraltar que sigue ocupado por los ingleses y que no le daba. Inmediatamente los reyes empiezan a transmitir disposiciones para intentar que los pueblos de Andalucía apoyen sus ejércitos para defender las costas, sobre todo las costas andaluzas, para que no puedan venir, el ejército no pueda entrar por Andalucía. Y lo primero que establece es que de cada 100 vecinos que haya en un pueblo, entre 18 y 30 años, y aptos para la guerra, pues se sortea un soldado. Es lo que tradicionalmente luego diremos quintas. Es decir, de cada quinto, cada 5 soldados que había aptos, pues se sorteaba uno. Entonces, esta guerra que a nosotros parece que no nos afectó, pues a Fuentes también le afectó. Por ejemplo, de ese decreto de componer, de buscar un soldado por cada 100 habitantes aptos, pues a Fuentes le toca sortear 5 soldados. Ya tenemos que hay 5 soldados que
necesita Fuentes, que Fuentes va a dar. Pero inmediatamente la guerra continúa y, por lo tanto, el ejército necesita más provisiones. Entonces, en 1704, dos compañías, se sortean dos compañías, o se hacen dos compañías, mejor no se sortea, sino se hacen dos compañías, con todos los hombres disponibles para las armas en Fuentes, que va a formar parte, esas dos compañías, van a formar parte de un ejército que se está formando en Écija, que es la cabecera de la comarca. Entonces, para formar ese ejército también Fuentes contribuye con dos compañías. Posteriormente, el ejército necesita vehículos para llevar las provisiones. Lógicamente, en aquellos tiempos, los vehículos que había pues eran carretas o animales de tiro, y por lo tanto piden, Fuentes colabora con 9 carretas, 18 yuntas, 18 yuntas de mulas para tirar esas carretas cuando se carguen, y para acompañar y dirigir esas carretas y no ser siempre los mismos hombres los que conduzcan, pues tienen que ir 36 hombres. Es decir, que Fuentes, por lo tanto, colabora con 9 carretas, 18 yuntas de mulas y 36 hombres. Paga también, o abona, le da al ejército 1/3 de los censos de propios y arbitrios. Los arbitrios que había en España, los impuestos que se cobraban en Fuentes, pues una tercera parte van a parar a financiar el ejército que se está formando o que se necesita formar para defender las costas de Andalucía, principalmente defender las costas de Andalucía. Y se necesita también paja para los caballos. Era lo habitual que los pueblos contribuyesen al sostenimiento del ejército con elementos propios de lo que cultivaban, de lo que producían, y daban paja, aunque nos parezca una tontería, pero los animales se alimentan de paja, y también de grano, por ejemplo, cebada o centeno, que era lo que se cultivaba en las tierras. En el 1705 se vuelve a hacer un sorteo nuevo de quintas, de esas quintas que cada 5 años, cada 5 miembros, o cada 5 miembros que haya aptos para el ejército, que vaya uno. Pero las normas decían que había que reponer al ejército, el pueblo se tenía que comprometer a reponer a los heridos, a los muertos y también a los desertores, porque lógicamente había muchos desertores. Y entonces los ayuntamientos, como era casi difícil saber encontrar al desertor, porque ahora mismo nosotros estamos muy controlados, porque tenemos el documento de identidad, no sé qué, pero entonces ni había documentos que acreditasen quién era el individuo, y el individuo, cuando se buscaba por las características. Se ponía unos bandos y decía: hombre de unos 35 años, de pelo rubio, de tantos metros de altura. Es decir, se hacía una descripción física, pero que, lógicamente, era una descripción física que podía pasar desapercibido. Y era muy difícil encontrarla a ese ciudadano. Por lo tanto, los ayuntamientos tomaron la decisión que el ejército pedía que se había desertado uno, pues nombraban a otro. Y no nos complicamos la existencia. Bien, esa es, lógicamente, la guerra de sucesión. Termina cuando un aspirante, el archiduque Carlos, ocupa el trono de Alemania, y entonces Inglaterra inmediatamente le quita su apoyo. Ya no le interesaba, porque ya iba a ocupar dos países, y entonces se acaba la guerra de sucesión, y Felipe V ocupa el trono definitivamente de España. La llegada de los Borbones supone que España va a cambiar su política. Va a cambiar su política porque se va a hacer un centralismo más férreo.
Los Austrias eran unos reyes absolutistas, pero su administración no era centralista. Hemos dicho que conservaban, todos los países, todos los reinos, conservaban sus autonomías. A la llegada, a la llegada de los Borbones, van a desaparecer los fueros. Y entonces va a ser un centralismo, pero dirigido por funcionarios. Por lo tanto, lo primero que quitan los reyes de los Borbones es los validos. Sí, sabemos por la historia que tanto Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pues no gobernaban, no reinaban, pero no gobernaban. Quien gobernaba era el valido correspondiente. Entonces, quitan los validos y crean a cambio una serie de funcionarios que van a hacer efectivo el centralismo. Por lo tanto, lo primero que hace es quitar las autonomías, quita los privilegios, salvo los privilegios de dos comunidades, vascongadas y Navarra, que siguen manteniendo sus privilegios porque le habían apoyado en la lucha, apoyado a Felipe V en su lucha contra los ejércitos de Inglaterra y de Austria. Por lo tanto, esto los conserva. ¿A quién le quita todos los privilegios? Pues a los catalanes, a los aragoneses, vamos, al reino de Aragón. No vamos a llamar de reino a Cataluña porque también se lo quitaron a todos los reinos de Aragón. Entonces, crean un decreto, hacen un decreto que se conoce el nombre de Nueva Planta, en donde se establece las formas de organizar el Estado centralista, adaptándolo a las leyes castellanas. El que se apoya es las leyes castellanas. Por lo tanto, el poder central va a quedar en manos de las secretarías del Estado, que son lo que nosotros ahora llamamos ministros. Es el antecedente de los ministros. En un principio fueron 3, con el tiempo fueron 5. Con el tiempo se fueron multiplicando. Conforme iba necesitando, pues se iban haciendo más secretarías de Estado. Las Cortes perdieron su poder. Las Cortes que antiguamente los austrias pues, convocaban Cortes para pedir dinero, para hacer guerra, para no quitarse, eso desapareció. Y las Cortes quedaron reducidas a solamente el mero hecho de cuando un rey abdicaba, o aceptar la abdicación, o cuando un rey tomaba la corona, se sentaba en el trono, poder aceptarlo. Es decir, solamente era un paripé de Cortes. Por lo tanto, no tenía decisiones. Las Cortes no tenían decisiones. Entonces, las Cortes perdieron su poder político y las divisiones provinciales, es decir, en el poder provincial, como había desaparecido los reinos, por ejemplo, pues en Andalucía había 4 o 5 reinos. Pues entonces, los niveles más cortos, las cabeceras de los reinos, por ejemplo, el de Sevilla, en Sevilla, pues había un mandatario que se llamaba el intendente, que es el antecedente a lo que nosotros conocimos posteriormente como gobernadores civiles. Los gobernadores civiles son los descendientes de estos intendentes. Y en los municipios se volvió a hacer un régimen más autoritario. Para dirigir lo primero que se nombró fue un corregidor en cada municipio, que era el representante del rey, el que administraba la justicia local. Estaban ayudados por los alcaldes mayores, en Fuentes 2, el alguacil mayor, que era el encargado de vigilar la cárcel y los presos, los regidores, en Fuentes 4, el alcalde de la hermandad o del campo, se llamaba, que era el que vigilaba el campo, lo que posteriormente fueron los guardas rurales, pues entonces el alcalde, que luego él nombraba, el alcalde de la hermandad nombraba también a sus representantes y a aquellos que le tenían que ayudar. Y el teniente de corregidor, para que en caso de que el corregidor se pusiese mal o se fuese de viaje o pidiese licencia, pues actuaba el teniente corregidor en su puesto. Por lo tanto, en Fuentes habría un corregidor, un teniente corregidor, 2 alcaldes, un alguacil mayor, 4 regidores y el alcalde de la hermandad. Y todos ellos componían el cabildo municipal. A partir de ese momento
ostentaban el poder del cabildo. Pero los cargos estos no los nombraba el rey. El rey delegaba en aquellos señores que tenían jurisdicción sobre el territorio. En este caso, como Fuentes tenía el marqués de Fuentes tenía jurisdicción sobre Fuentes, sobre el territorio, pues quien nombraba todos estos cargos era el corregidor. Digo, perdón, el marqués. Bien, esto es para que nos hagamos idea de cómo se organizaba, que fue lo que supuso el centralismo y la llegada de los Borbones. Los Borbones cambiaron simplemente la forma de ser, la forma de política y la forma de organizar. Ahora, a partir de ahora, nos vamos a centrar en Fuentes. Fuentes era una población que, como lógicamente podemos suponer, pues estaba formada por casas, por calles. Entonces yo voy a dar un mapa. El mapa en total es el mapa de Fuentes, no total de ahora, porque ahora está más ampliado, ¿no?, por algunas zonas. Pero bueno, yo lo saqué de un mapa de la Oficina de Turismo, por lo tanto, es lo que había. Y entonces lo que yo he remarcado, lo que tienen ustedes remarcados, es aproximadamente el territorio que ocuparía Fuentes en el siglo XVIII, aproximadamente. Sí, puede ser más arriba, más abajo, pero aproximadamente esa es la extensión total del municipio. Bueno, del casco urbano, hablando más concretamente. ¿Lo ven ustedes? ¿Se ve bien? Se ve. Es decir, vemos que hay calles, por ejemplo, la calle Mayor, que sería esta calle para acá, pues no llega al final, se corta, termina porque no llega. Llegaría aproximadamente por la calle, un poco más abajo de la calle Lora, la calle Mayor. Por ejemplo, la Carrera, pues llegaría aproximadamente a la calle San Francisco y casi no llegaba a la calle San Francisco, la calle Sevilla, sería el límite. La calle Cruz, pues llegaría aproximadamente, no llegaría a la calle El Bolo, bueno, la calle Compañía, no llegaría a la calle Compañía. Por lo tanto, el territorio urbano pues era mucho más reducido, lógicamente. Aproximadamente yo he puesto aquí las calles que había, para que las podemos leer más deprisa. Caldereros, que es la calle Practicante, entre paréntesis está el nombre puesto, el nombre de aquel tiempo y entre paréntesis el nombre de ahora. La Carrera, Cerrojeros, que sería la calle Águila, Collación, la Collación de la Iglesia, que era Nuestro Padre Jesús, el Convento, Cruz del Campo, que es la calle Cruz, Entendimiento, que sería la calle San Juan Bosco y Monja al mismo tiempo, Ermita de San Francisco, que sería lo que ahora se llama Humildad, la calle Flores, la calle Franca o Zajarilla, que sería la calle Soledad, la calle Guijarrosa, derivada posteriormente a Rosa, que actualmente es la calle Estrella, la calle La Huerta, la calle Hurtado, que sería Pozo Santo, Juan Miguel, que después se llamaría Cruz Verde y después San Miguel. La plaza, que es la Plaza de España, que también se llamaba Barrera de Palacio. La calle Lora, que es la calle Lora del Río, la calle Lucía Ojeda, que es la calle Aurora, la calle La Matea, que sería San Antonio. Tened en cuenta que muchas calles tomaban el nombre de alguna persona que de alguna forma los habitantes del pueblo la reconocían y entonces le decían, ¿dónde va? Pues a la calle de la Matea, donde vivía la Matea. Y por la Matea, pues se quedaba con el nombre de la Matea. Es decir, que no tenía otro significado. Simplemente los nombres se ponían para relacionarse. La calle Mayor, que posteriormente sería la calle General Armero, que ya saben ustedes que se llama General Armero, porque nació en esa calle el general Armero.
que anteriormente era Marqués del Nervión, y después se cambió a General Menos, la calle Los Molinos, la calle Palmas, aunque nosotros habitualmente a esta calle siempre llamamos Palmas, pero es Palmas. No sé por qué, porque a lo mejor había muchas palmas o había muchos palmitos, yo qué sé. Que es la calle San José, la plaza pública, que es lo que actualmente es Plaza de Andalucía, porque ahí es donde se ponían los puestos. Los puestos de... Después se hizo un mercado, pero en aquellos tiempos pues, se ponían los hortelanos venían y colocaban allí sus puestos y allí vendían. El postigo del carbón, que es lo que actualmente llamamos postigo, ahí habría una puerta, que no existía puerta, porque Fuentes no tuvo nunca cerramiento, por lo tanto no hay puerta, pero sí teníamos puertas, la puerta de Sevilla, la puerta de Marchena, pero simplemente era porque de allí salían los caminos. La calle San Francisco, la calle San Sebastián, la calle Sevilla y la calle Torno de la Iglesia, que es lo que actualmente es la calle Fernando de Llera. Esas son las calles principales. Bueno, estas calles pues estarían formadas por casas. Entonces, vamos a ver qué es, le vamos a dar aquí esto y vamos a ver las casas. Aquí tenemos un gráfico donde vienen dadas las casas que estaban cubiertas de tejas y las casas que estaban cubiertas de palmas. Era muy frecuente que las clases más pobres, las clases con menos poder y también las casas situadas en las periferias de la ciudad o del municipio, pues estuviesen cubiertas de palma, porque el suelo era una habitación, realmente era una habitación donde vivía toda la familia, con unas dimensiones más o menos grandes, pero con unas dimensiones delimitadas, y la cubierta era de paja o de ramaje. Se hacía las paredes, pero luego la cubierta era de ramaje. Eso daba donde habitualmente era en las afueras, en las zonas más exteriores del pueblo. Entonces, podemos suponer que las clases más ricas, las casas más ricas, pues nosotros las podemos suponer, pues estaría alrededor de la Plaza de España, de la actual Plaza de España, alrededor de la iglesia, la Carrera al principio, la calle Las Flores, la calle Lora del Río, al final, más cerca del ayuntamiento, es decir, la parte, y la calle Mayor, pues hasta la calle Lora. Ese contexto sería donde estarían las casas más importantes del pueblo. También lo sabemos porque actualmente los edificios que hemos estado estudiando de los Ruiz Florindo no estaban en la calle San Francisco, ni en la calle Cerrojeros, estaban en el centro del pueblo. Sí, cuando hemos estado viendo estos días atrás, en las conferencias que nos han ido dando, pues nosotros hemos ido descubriendo esas casas, pero las casas estaban en esa zona, porque era la zona más rica, porque era donde estaban los que eran más adinerados. Y los menos adinerados, generalmente los jornaleros, pues estaban en esa zona que estamos diciendo desde la periferia, que además tenía el inconveniente de que eran casas de muy pocas dimensiones y además cubiertas de paja. Bien, continuamos. Aquí tenemos de quién eran las casas, porque también las casas no eran todas pertenecían todas a los vecinos normales. Entonces aquí tenemos que aproximadamente los vecinos de Fuentes, que podemos decir vecinos de Fuentes, ocuparían el 92% de las casas. El clero sería el propietario del 7% de las casas. Tendría aproximadamente 66 casas. Los vecinos tendrían unas 866 y el clero tendría unas 66 casas. En ellas están incluidas las casas propietarias, de las que eran propietarias las madres mercedarias. Porque luego veremos que las madres mercedarias eran propietarias de tierras y de casas. Y el marqués de Fuentes, que representa el 1%, tenía 12 casas en el pueblo. Además tenía su palacio y 12 casas más, que generalmente las tenía alquiladas, lógicamente, porque los dueños como veremos luego, cuando hablemos de las tierras y demás, veremos que
Los marqueses, los nobles, querían el dinero, no vivían, no tenían aquí residencia. Como no tenían residencia, lo que les interesa es los réditos que producían las tierras, que producían las casas, se las llevaban y hacían puñetas. Bien, aquí os voy a enseñar un gráfico que representa quién era propietario de las casas. Por ejemplo, la primera barra dice que hay gente que no tenía casa, no eran propietarios de casas. Por ejemplo, espérate a ver, es para deciros los datos. Aproximadamente unos 300 vecinos no tenían casas, eran 300 y pico. Unos 810, 812, eran propietarios de una casa. El único bien que tenían era la casa. Luego, propietarios de 2 casas, pues había unos 40 por ahí. Luego venimos con 3 casas que eran 6. Con una casa había 1, por eso no sale en la gráfica, porque era un solo vecino. De 5 casas era otro vecino, que eran las madres mercedarias, y de 12 casas era otro vecino, que era el marqués de la villa. El gráfico, al hacer el gráfico, no ha salido el 1. Bien. Nos da idea, por lo tanto, que ya vamos viendo cómo la división económica, por el aspecto de las casas, ya nos vamos dando cuenta de que había personas que eran más ricas en las propiedades de las casas y tenían las casas mejores, y otros que tenían menos poder adquisitivo, que tenían menos casas, lógicamente tenían una, y también tenían las casas en peores condiciones. Por ejemplo, el techado de paja. Eso conlleva que, por ejemplo, las casas que estaban ocupadas o que estaban cubiertas de paja, su valor aproximadamente le daban un valor, en esta época en la que yo he hecho el estudio, le daban un valor de unos 22 reales de valor. Hay que decir que también las casas no pagaban ningún impuesto por el suelo. Es decir, no tenían el IBI, como ahora nosotros. Nosotros pagamos ahora por el suelo, se lo pagamos al ayuntamiento, ¿no? Todo el mundo paga su impuesto al ayuntamiento, aunque nos lo cobre la Diputación, pero luego revierte en el ayuntamiento. Por lo tanto, en aquellos momentos el ayuntamiento no cobraba nada por el suelo de las casas. Por tanto, las casas tenían un valor, simplemente un valor testimonial de cuando vendía uno o compraba uno la casa. Entonces, aproximadamente las casas de la periferia pues oscilaban entre 22, según las casas de los jornaleros, 22, 33, 44 reales, y ya en el tope máximo pues estaría el corregidor de la villa o el administrador del marqués. Por ejemplo, don Leandro de Padilla Infante, que era administrador del rey, del administrador del marqués, pues vivía en la calle San Sebastián y su casa tendría un valor de 600 reales. Pasamos de 22 a 600, y era una diferencia grande. Ten en cuenta que en aquellos tiempos el real, que era la moneda fuerte, la casa de don Leandro Padilla Infante es lo que fue en algún tiempo la Encina, la casa rural. ¿Era la Encina? Ahí. Esa era la casa la casa de Enrique. Bien. Pero en esas casas, lógicamente, vivía una población. Vivían habitantes. Lógico. Tenemos casas, tenemos un territorio, pues vivimos habitantes. Fuentes de Andalucía, en estos tiempos, a mediados del siglo, tenía 1.182 vecinos. Los censos, que era la contabilidad
el control de los habitantes. En España, a lo largo del siglo XVIII, se hicieron muchos censos porque ya los Borbones no solamente se preocuparon del centralismo, sino que se preocuparon de que los ciudadanos fuesen cada vez en mejor situación, es decir, preocuparse por la mejora económica y social de los ciudadanos. Hicieron un montón de controles y a lo largo del siglo pues hicieron, por ejemplo, el censo de Ensenada, que fue el primero, después vino el de Aranda, el de Floridablanca y por último el de Godoy. Y eso nos demuestra, a lo largo del estudio de estos censos, nos van demostrando que en Andalucía, sobre todo cuando se habla de Andalucía, en Andalucía va creciendo la población, no en una proporción muy larga, pero sí va en un sentido creciente. Por lo tanto, es fácil encontrar esos controles a lo largo de los censos. Bueno, pues en el año que yo he hecho el estudio, pues porque en algún momento tenía que ponerme a hacer el estudio, en Fuente había 1.182 vecinos, pero los vecinos no nos dicen cuánto es la población. Generalmente, como antiguamente se hacían los estudios por vecinos, pues había un sistema de aproximadamente ver cuántos habitantes eran, y se hace un coeficiente de entre 4 y 5. Es decir, por cada vecino que había, pues se multiplica por 4, entre 4 y 5, y ya nos da una idea. Es decir, pues nos da, si multiplicamos por 4, tendremos una población estimada más baja, y si lo multiplicamos de una estimación. Pero vamos, se hace generalmente por la mitad. Vamos, se multiplica por 4, luego por 5, luego se divide y se hace la media, aproximadamente. En Fuente, porque en el estudio que yo he hecho, lo he contado, lo fui contando uno a uno, pues en Fuente había 4.676 habitantes. De esos habitantes, 41 eran curas. No había pocos, 41 clérigos. Además había 2 conventos, como sabemos. Eran las madres mercedarias y los padres mercedarios, que no están contados en el clero. El clero era el clero secular para todos. Y luego los frailes, es decir, los padres mercedarios, pues se dedicaban a hacer sus ritos y sus cultos para los frailes o también para las monjas. Y había aproximadamente 28 religiosos descalzos, de los padres mercedarios descalzos, y 28 religiosas, también madres religiosas descalzas, que es lo que había, ¿no? Bien. Por lo tanto, decimos que la población de Fuente es de unos 4.600 habitantes. Vamos a hacer el estudio de la población. Vamos a ir haciendo el estudio de la población. Por sexo. Estamos divididos en hombres y mujeres. Entonces también había hombres y mujeres. Fijaos bien, en el gráfico casi somos la mitad de hombres, o eran la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Varía que los hombres tenían un 50,15% y las mujeres un 49,85%. Así que casi era el 50% de cada uno. Vamos. Además, la gráfica nos sale igual. Sí, era la mitad de cada uno. Bien, aquí os voy a enseñar cómo estaba dividida la población por estado social, por estado. Entonces tenemos el mayor número de población, está en estas gráficas primero, en estas barras primero, que son los solteros y las solteras. Nos podemos suponer, los solteros y las solteras no muchos, pero tener en cuenta que ahí están incluidos los niños y las niñas. Están desde 0 hasta una edad aproximada de 24 o 23 o 24 años de edad, que era era lo habitual de casarse. Luego tenemos las 2 barras siguientes, son los casados y las casadas, que son iguales, ¿verdad? Son iguales, claro, porque si hay un casado, pues tiene que haber un hombre y una mujer.
Lo que sí es muy extraño y lo que sí nos da una situación un tanto significativa es que las siguientes dos barras son los viudos. Y fijaos bien que el número de viudas triplica al número de viudos. Con lo cual nos dice que es idéntico ahora. Sí, la población femenina dura más tiempo que la población masculina. Y entonces eso hace que en aquellos tiempos ocurriese lo mismo. Es decir, que la evolución de la población no ha mejorado a los hombres y no ha empeorado a las mujeres. Sí, aproximadamente ese tipo. Y por último, tenemos representados el número de religiosos y religiosas, que como veis, el número de religiosos es mayor, porque ahí sí están incluidas los padres mercedarios, más los curas, y luego por otro lado las monjas. Por eso aparece un mayor número de... Bueno, pero... bueno, vamos a ver en otro gráfico, vamos a ver aproximadamente a lo que ganaban las familias. No, el número de habitantes, el número de miembros de cada familia. El número de miembros de cada familia. Tenemos que, vemos que la mayor proporción, las columnas más altas, pues están entre el número 2, que representa que es un matrimonio sin hijos, el número 3, que es un matrimonio con un hijo, el 4, que es un matrimonio con 2 hijos, y 5, que es un matrimonio con 3 hijos. A partir de ahí empieza a disminuir, y tan solo hay un matrimonio que tenía 11 hijos, 9 hijos, tanto eran 11 de familia, que casi no está representado, se ve un poquito porque es una sola familia. ¿Eso qué nos hace ver? Pues nos hace ver que la población de Fuente estaba un tanto en condiciones diversas al resto de la población de los pueblos limítrofes. Los pueblos limítrofes, la abundancia de matrimonios con 3 y 4 hijos eran más abundantes que lo que aquí nos da Fuente. Fuente nos da la mayor cantidad de población, de matrimonios. Tienen 2 y 3 hijos, es decir, están formadas por 1, 2 y 3 hijos, mientras que en el resto de los pueblos limítrofes de la zona, pues estaba una población mucho más, es decir, las familias tenían mucho más hijos, eran más abundantes, no sé por qué, por las circunstancias que fuese, o bien por la economía, o bien por... o porque se dedicaban a ver la televisión más, o yo qué sé, pero es decir que no sé las circunstancias, pero se da el caso ese. Al estudiar a los pueblos de alrededor, pues nos dan esa diferencia, que es de reseñar, ¿no? Porque algunas circunstancias tendría que darse aquí para que tuviésemos unas familias menos numerosas que en el resto de la población. Bien, ¿cómo evolucionaba la población? Pues el único sitio donde se ven los datos, se pueden recoger los datos para ver la evolución de la población es en los registros parroquiales. En esta época no había registros civiles. El registro civil empezó en el siglo XIX, por lo tanto, cuando uno tiene que hacer estudios de la población de cualquier dato de una época determinada, pues se tiene que ir a los registros parroquiales, porque en el registro parroquial sí el cura registraba cuando nacía, cuando se moría, cuando se casaba, cuando lo bautizaban, es decir, todo estaba registrado, o todo está registrado en los registros parroquiales. Entonces, aquí vemos el año que yo he hecho este estudio, pues ese año hubo 52 nacimientos, lo que representó el 11,12 por 1000. Sí, el crecimiento de natalidad, el índice de natalidad fue el 11,12 por 1000. Hubo 48 defunciones. En este caso hay una coincidencia entre hombres y mujeres. Da la coincidencia de que hay 24 hombres y 24 mujeres que se mueren. Entonces nos da un índice de mortalidad del 10,2 por 1000.
Y el índice de natalidad menos el índice de mortalidad nos da el crecimiento vegetativo de la población. Y el crecimiento vegetativo de la población es un 9,2%. Quiere decir que es un crecimiento vegetativo bajo. Con respecto al resto de la población andaluza, que hemos visto que a lo largo, o vamos viendo que a lo largo del siglo va creciendo paulativamente a lo largo de todos los censos que se pueden analizar, pues, o que se hicieron, pues nos da un crecimiento vegetativo bajo. Simplemente por curiosidad, averigüé que había habido 57 matrimonios. Bueno, eso no tiene ninguna importancia con respecto a la evolución de la población. Bien, vamos a analizar la población desde el punto de vista económico. Tenemos que en Fuentes era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, como el resto de la campiña sevillana. Por lo tanto, el mayor número de población tiene que ser aquellos ciudadanos que se dedicaban al sector primario. O eran jornaleros, agricultores, ganaderos o alguna otra profesión relacionada con la agricultura y la ganadería. Ahí tenemos que el sector primario, esa población de esos vecinos que hay, representaba el 62% de la población. El sector secundario, que eran los artesanos, los pocos artesanos que había, pues los artesanos eran variados. No eran numerosos, pero eran variados en sus profesiones. Por ejemplo, pues, podemos tener que había carpinteros, había zapateros, había sombrereros, había panaderos, había gente que se dedicaba a hacer pasteleros. Aunque parezca mentira, se ve que a la gente le gustaban mucho los pasteles y se sigue gustando, los de Fontaniegos les gustan mucho los pasteles. Cuanto más dulces tengan, mejor. Pues en aquella había también pasteleros. Es decir, que había una serie de profesiones dedicadas a la artesanía que eran imprescindibles, carpinteros, herreros, etcétera, etcétera. Eso representa el 11% de la población. Y al terciario, que eran, y decimos, bueno, ¿y cuáles son los terciarios? Pues eran gente que eran rentistas, es decir, que hacían profesiones laborales, liberales, eran rentistas, administradores o simplemente aquellos que se dedicaban a hacer trabajos para otros. Por ejemplo, en este capítulo de terciario, que es bastante numeroso, el 27%, pues están incluidos, por ejemplo, los arrieros. Y podemos decir, bueno, ¿y cómo es los arrieros? Pues los arrieros eran una profesión liberal. ¿Saben ustedes lo que eran los arrieros, no? ¿O hay alguno que no lo conozca? Hombre, simplemente por si no lo hay, les defino de qué era el arriero. Entonces, como era una persona que se dedicaba a traer elementos de otra población para venderlos, pues tiene que estar considerada en los servicios. Era un servidor, hacía un trabajo de servicio. O, por ejemplo, los carreteros, que se encargaban de contratar los señores feudales, los señores más pudientes, los contrataban para conducir los carros. O los apeadores. Este es un término que es un tanto raro, porque no es... Yo lo tuve que buscar en el diccionario, cuando lo vi. El apeador era la persona que se encargaba en la dirección de un cortijo. Es decir, lo que nosotros ahora decimos habitualmente encargado. Pues fulano de tal es el encargado del cortijo tal. Pues ese era el apeador. Por lo tanto, era un hombre que hacía su trabajo libremente. No estaba sujeto a nadie. Es decir, lo contrataba el dueño del cortijo, pues a lo mejor 2 años, 1 año, 5 años, o había gente que lo contrataban y estaba 30 años haciendo el mismo trabajo. Pero al ser un trabajo liberal, pues está dentro del sector terciario. Por lo tanto, el sector terciario es más numeroso mucho más numeroso que el sector secundario. Que ocurre actualmente lo mismo. El sector de servicios, tenemos que en nuestra población el sector de servicios es uno de los más abundantes.
cuando desarrollamos nuestra actividad económica, pues estamos viendo que hay un sector terciario muy numeroso. Bien, vamos a ver otra parte, Aquí este gráfico nos representa la población activa y la no activa. La población activa representa un 27% de toda la población. Sí, que tan solo 1.200 y pico eran los ciudadanos que trabajaban. La población no activa era el 71%. Es significativo y es fácil de comprender. Resulta que las mujeres no trabajaban. No quiero decir, no es que no trabajasen, comprenderme. No trabajaban en una profesión remunerada. Seguían trabajando en su casa, pero no estaba remunerada. Aunque muchas mujeres trabajaban, pero no estaban consideradas como trabajo, porque al que cobraba, es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una mujer que iba a segar, que había muchas mujeres que segaban, pero en la población activa, cuando empezamos a analizar la población activa, no consta ninguna mujer que trabajaba, porque quien cobraba era el marido, y ella no figuraba en ningún lado. Por lo tanto, no podemos considerarla como población activa, porque no figura. No es que no existiese, pero no figura. ¿Cuántas mujeres en aquellos tiempos pues serían las que llevaban las cabras al campo, los cerdos a dar de comer, etcétera, etcétera? Es decir, no vamos a enumerar. Y además pues hacían las labores de su casa, y hacían la comida, y remendaban el pantalón del marido, la camisa, etcétera, porque entonces me figuro que el marido no tenía más que un pantalón, que se lo quitaban, lo lavaban por la noche, es decir, es normal, en una situación de una economía pobre y una economía deficiente. Por lo tanto, dentro de esa población tenemos que aislar a las mujeres que trabajaban, pero que no figuraban como población activa. Por eso es tan numerosa la población no activa. ¿Vale? Y luego había un sector que no estaba comprendido ni entre los que trabajan ni entre los que no trabajan, desapercibidos, que pasaba del tema, que no se registraban, que representa un 2%. Bueno, eso es normal cuando se hace el estudio de la población. Lógicamente, el trabajo representaba una remuneración. Y es lo que nosotros llamamos renta. Es decir, la renta era el sueldo, lo que ganaba un ciudadano. Aquí tenemos, por ejemplo, que hay unos 250, en la primera columna, unos 250 aproximadamente, pobres de solemnidad. Esos no cobraban nada. Eso lo alimentaba el pueblo. Quiero decir, lo alimentaba el pueblo o lo alimentaba el ayuntamiento o beneficencia, porque entonces los ayuntamientos tenían una sección de beneficencia, o venían al hospital, aquí, al hospital de San Sebastián, y el hospital de San Sebastián le daba la comida. Esto, gente, pues sería gente mayor, gente que no estarían discapacitados, es decir, cualquier situación, o hasta tendría una enfermedad que no podían trabajar, y entonces eso se consideraban pobres de solemnidad. Quiere decir que no cobraban ni un duro. Bueno, hablando en monedas de la época, ni un real. Luego estarían aquellos cuyos sueldos representarían alrededor de unos 500 unos 500 reales al año, que estarían incluidos ahí los jornaleros, que los jornaleros trabajaban aproximadamente 120 días al año y cobraban aproximadamente 2,5 reales al día. Por su jornada, 2 reales, aproximadamente 2 reales. Con lo cual, estarían entre las rentas menores de 500 euros. 500 reales, perdón. Luego, estarían los que tendrían
aproximadamente menos de 1.000 reales, que estarían incluidos los artesanos. Allí estarían los maestros que cobraban de 4 reales, de 4 y 4 reales y medio al día, y los oficiales que cobraban de 3 a 3 reales y medio al día. Trabajaban algo más, se consideraba un jornal algo más que el de los jornaleros, y se calculaba que era aproximadamente 180 días al año, y entonces por eso están ahí. Aquí hay una salvedad. Aquí en esta columna de los 1.000 reales, pues resulta que ahí están incluidos los 3 maestros de primera enseñanza. Ya entonces venía el refrán aquel que dice: pasa más hambre que un maestro de escuela, porque el maestro estaba considerado como recibía su sueldo, aproximadamente el sueldo era como la de un artesano. No es que fuese menor, con más preferencia o menos preferencia, simplemente una referencia. Luego vamos viendo que las rentas van aumentando, disminuyendo, y aquí hay una cosa interesante que os lo voy a recalcar, que es, por ejemplo, las rentas de 3.000 reales, ¿lo veis ahí? Que sobresale un poco la columna, porque ahí están incluidos los arrieros, que aproximadamente cobraban de 2.500, su renta, su sueldo, lo que ganaban al año, era de 2.500 a 3.000 reales. Por lo tanto, ahí hay un sector que nos podríamos suponer que era un sector de las clases menos pudientes, y sin embargo es un sector que tenía un sueldo bastante elevado. Claro, es lógico, porque un arriero se iba a Marchena, por ejemplo, a comprar y llevaba una reata de 5, como mínimo, 5 burros. Luego veremos que cuando veamos la ganadería también veremos que hay un aumento considerable de los burros animales. No te rías, José. Entonces, ese exceso, pues estaba, esa cantidad enorme, pues estaba representado en esa columna. Bien, pasamos. Aquí os pongo esto simplemente para que supiésemos lo que valía. Los jornaleros que ganaban, los artesanos lo que ganan, y había profesión, por lo tanto, las profesiones liberales, eso sí, te quiero resaltar, que las profesiones liberales oscilaban entre 300 reales que ganaba un notario que daba fe de las cosas, lo que se llamaba un escribano, y el corregidor de la villa, que ganaba 5.500 reales. Como siempre, las clases pudientes pues, ganaban mucho más. Bueno, yo, si alguna vez queréis preguntarme algo, me lo preguntáis, no esperéis que yo termine, nada de eso. Ahora vamos a estudiar el término municipal. Ya voy muy mal, ¿no? No. Pues no. Bueno, voy a ir más deprisa, voy a hablar menos. Venga, el término municipal, ahí tenemos el término municipal. El término municipal actual y el término municipal de antiguamente. El término municipal de antiguamente es esa parte cuadrada que hay abajo, las fuentes de siempre. Esta parte es lo de la Moncloa, la parte de arriba es de la Moncloa. Bien, nos vamos deprisa. El término municipal estaba distribuido en distintas... Vamos, os voy a decir, aproximadamente el término municipal tenía 11.403 fanegas, que representan aproximadamente 7.500 hectáreas. Y esas 7.500 hectáreas o fanegas, yo he hablado fanegas porque en aquellos términos era fanegas, lo mismo son reales, vamos. Estaban divididas. Baldíos y montes representaban un 49%. Eran tierras que no se cultivaban y que se dedicaban a pastos y que eran utilizadas generalmente por el común de vecinos. Eso era una fuente de riqueza, aunque no se sembraba. De tierras de labor, de sembraduría, es decir, que eran de secano y se sembraban cereales, representaba un 40%. No todas eran de medianos y pequeños agricultores, realmente eran de los grandes agricultores, ahora lo veremos.
Luego de olivar tendríamos un 10%. Y luego de viña y huerta representaban, me parece que eran 24 fanegas, es decir, no llegaban ni al 1%. Yo le he puesto un 1% por ponerle algo, pero no llegaban ni al 1%. Bien. ¿Cómo se repartía? Esto es importante, porque aquí nos vamos a ver cómo se repartía la riqueza del pueblo, que estaba, como hemos dicho, que es un pueblo eminentemente agrícola, pues se repartiría, lo más importante era la tierra, la posesión de la tierra. ¿Quiénes eran los propietarios de la tierra? Los propietarios de la tierra eran el común de vecinos, es decir, el ayuntamiento, que representaba a todos los vecinos, por tanto el común de vecinos, que representaba el 32% del término, de esas fanegas que hemos dicho, el 32%. Los nobles, que representaban el 28,7%, un 29%. Estos dos, el clero y los nobles, eran los únicos que tenían grandes posesiones de terreno. Pero, sin embargo, el clero era el segundo propietario de las tierras de Fuentes. Lo que pasa es que cada cura tenía una pequeña proporción de terreno, pero si la juntamos todos los curas, pues representaba los segundos dueños de las propiedades de Fuentes era el clero. Nosotros tenemos que en la división del clero pues sería el común de vecinos, el 32%. En segundo lugar, el clero, un 29%. En tercer lugar, la nobleza, que era un 29%, y los seglares, que no llegaban ni al 10%. Si los seglares, quiero decir, los pequeños propietarios. Bien, ahí está hecha la distribución donde estarían las tierras de cada uno. En color negro, ¿lo veis bien o no? O me levanto y lo señalo. En color negro tendríamos la nobleza, porque no era solamente el noble el marqués de Fuentes, sino que había otros nobles que tenían posesiones. En segundo lugar, el clero. El clero es la parte que está pintada ahí con círculos. ¿Lo veis ahí? Ese piquito ahí. Que si os dais cuenta, ¿dónde están esas tierras? Miguel lo sabe. Están en los cerros de San Pedro. Esa zona es la zona de los cerros de San Pedro, que es la zona más rica de Fuentes. Así que los grandes propietarios del clero ocupaban las tierras mejores de Fuentes. Y el marqués de la villa. Y el común, pues era el resto de tierras, que no eran buenas. No es que ni eran buenas ni malas, que no eran buenas, porque se dedicaban generalmente a pastos, Montecinar, Monte Bajo, Palmitos, etc. Y hay ahí dos en blanco. Y esos dos en blanco fue que Carlos III hizo un decreto para que los ciudadanos que no tenían tierras pudiesen adquirir las tierras. Es la primera desamortización. Y después vinieron más desamortizaciones. Pero la primera desamortización no la hizo quitando, sino recomendando fue una recomendación a los municipios que aquellas tierras del común que pudiesen utilizar las roturasen y las diesen a los vecinos menos pudientes. Y entonces ahí tenemos dos zonas que son de pequeñas parcelas. Y las vais a comprender rápidamente, los que son de Fuentes. La parte de arriba, esa parte de arriba, es Tierras Nuevas. La parte de abajo es la Mata Elvira. Los que son más o menos del campo, pues saben que esa tierra, las tierras del camino de Tierras Nuevas, que es un camino que va hacia la Campana, pues a un lado y a otro hay parcelas que son parcelas muy estrechas, porque son de aproximadamente 8 fanegas. Claro, con el tiempo, ya no podemos saberlo, porque hay gente que ha vendido su parcela y el otro la ha comprado y ha ido ampliando. Y la Mata Elvira le pasa lo mismo. Generalmente la Mata Elvira se dedicaba a plantar olivar. A lo mejor ya ha desaparecido el olivar, pero se dedicaba a plantar el olivar. Por ejemplo, hemos dicho que el común de la villa era la que más contenía. Esos son los territorios, los terrenos del común de la villa. Tenía un monte alto, la dehesa de Cardejón, la dehesa de Zajariche, la dehesa de las Yeguas y el palmar del Calvario,
que estaban eran tierras no cultivables y dedicadas al común. Luego había otra serie de parcelas que sí eran cultivables y el ayuntamiento, el cabildo, las dividía y las subastaba. Generalmente las daba a los agricultores, por el medio de subasta. Es decir, unas veces se subastaba y otras pues no se subastaba y se daba principalmente, pero era así. Además del común de la villa tenía propios, es decir, tierras que no eran comunales, sino que eran bienes propios. Entonces, aquí tenemos el pósito de la villa, una casa en la calle, en la plaza, que es aproximadamente donde está Millán, la esquina esa de Millán, de la tienda, pero pegado a la que pega a la calle Mayor. Las casas capitulares, que es el ayuntamiento, la cárcel, que es donde está la cárcel, y el matadero, que el matadero ha variado. El matadero no siempre ha estado donde estaba, sino que ha ido variando. Por ejemplo, hubo una vez que el matadero estaba al final de la calle Mayor, en el Pilarillo, luego se lo llevaron a otra parte. Bien. El Marqués de Fuentes. El Marqués de Fuentes tenía, me parece que eran... Sí, no... Ya me salto yo todo esto, voy deprisa. 29 parcelas aproximadamente. Ahí tenéis las parcelas. Salvo las que son cortijos, que las administraba directamente el administrador del marqués, las demás las subastaban, las vendían, las subastaban a un arrendador grande que a su vez las dividía y las iba alquilando, las iba arrendando a los pelentrines, es decir, a los pequeños agricultores, en parcelas de 8 fanegas. Porque el marqués de la villa no tenía otra propiedad que la tierra. No tenía ganadería, porque le interesaba cobrar los tributos, y punto. Además de eso, el marqués de la villa tenía la casa palacio, lo que es el castillo, 5 casas en la calle Mayor, una casa en la calle Lora, 2 casas en la calle Los Molinos, una casa en la calle Cerrojero, la calle Zascarilla otra, un mesón en la calle Mayor y un horno en Barrera de Palacio. Había otros marqueses que no tenían tierras, pero cobraban tributos. Esto no lo vamos a saltar. Pues. Ahora vamos a centrarnos en la iglesia. La iglesia había órdenes religiosas que no pertenecían a Fuentes, pero que tenían grandes posesiones. Todas estas posesiones son las de los cerros de San Pedro. El Donadío de Pedro Gordo, San Pedro de Albaladejo, los Álamos, la Aljabara, la Ricia, el Cortijo del Dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las fincas en el Cortijo. Y generalmente esta gente no lo alquilaba uno a uno, sino que lo alquilaba de golpe, porque la iglesia no quería estar contendiendo con que si un arrendador me paga, el otro no me paga. Él lo alquilaba todo el cortijo y le cobraba y punto. Y generalmente estaban arrendados por gente, vecinos de Fuentes, bien curas o bien ciudadanos normales. Había presbíteros y curas que alquilaban, tenían sus tierras, ¿no? Otra parte de la iglesia que tenía tierras eran las madres mercedarias. Aquí tenemos, eran pequeñas parcelas, porque a las madres mercedarias recibían ese capital por donaciones de individuos, para el sostenimiento de la casa. Y le daban pequeñas tierras, generalmente en la Mata Elvira, tenían todas las posesiones, además de las casas que tenían. Bien. Y luego el clero secular, el clero normal, tendría 105 capellanías. Voy a decir lo que son capellanías rápidamente. Una capellanía es simplemente que yo, que tenía dinero y no me fiaba mucho de mis herederos, que sabía que no me iban a rezar un Padre Nuestro cuando me muriese, pues yo llegaba y me iba al cura de turno y le decía: te dejo un olivar y tú me vas a rezar todos los días una misa hasta 20 años, por ejemplo. Entonces yo le daba las tierras, él las explotaba y eso me iba dando. Y eso creaba una capellanía. Entonces había 67 capellanías que estaban administradas por el clero local y 38 que eran por el clero de los alrededores. Voy deprisa, Esto ya no lo voy a decir. Vamos a hablar de la ganadería.
un poco. El ganado lanar, en la ganadería, como veis, ha cambiado totalmente. Por ejemplo, el mayor cantidad de ganado lanar de aquella época era el ganado mayor que había en aquellos tiempos era el ganado lanar. ¿Por qué? Porque era una forma, estaba muy protegido por el Estado, porque representaba grandes beneficios a la corona. Y entonces, como representaba grandes beneficios a la corona, pues estaba muy protegido. De hecho, todos sabemos que se creó una organización de ganaderos que se llamaba la Mesta, y tenían potestad para atravesar los caminos, tenían abrevaderos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiere decir que era una importante fuente de ingreso a la corona y, por lo tanto, se protegía. El vacuno era también abundante, pero se dedicaba principalmente a la carne, no a la leche, sino a la carne. Que parezca mentira, se dedicaba a eso. Le sigue en segundo lugar el porcino. Aquí tenemos 22 ganaderos, pero no los ganaderos tenían 1.411, sino que la mayoría de los cerdos estaban en manos de los propietarios de cada vecino, porque cada vecino tenía su propio cerdo, que era una fuente de proteínas que él lo iba criando para tener fuente de proteínas permanente. Lo mismo ocurría con el ganado cabrino, o caprino, como queráis llamarlo. Generalmente los jornaleros que no tenían dinero, pues tenían una o dos cabras para tener el alimento de la leche. Y lo tenían, por lo tanto, el ganado cabrío que pone aquí que había 7 propietarios, pues habría 7 propietarios que tendrían a lo mejor 25 cabras o 50 cabras, pero la mayoría de las cabras pertenece a una o dos cabras cada vecino del pueblo. Aquí tenemos una cosa importante, el ganado asnar. Los burros estaban en manos de 300 propietarios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que había 70 y tantos arrieros en el pueblo. Y esos 70 y tantos arrieros en el pueblo, como mínimo, tendrían 4 o 5 burros cada uno, para poder ir. Un ganado que estaba protegido por las leyes, es el ganado caballar. De aquí procede la ganadería que nosotros tenemos en Fuente, las ganaderías tan famosas, de los Escaleras, porque en aquellos tiempos se protegía el ganado caballar y a los ganaderos, que las leyes les eximían de pagar impuestos por dedicarse a la cría de caballos. De tal forma que hay elementos, hay pragmáticas, hay leyes que protegen a los ganaderos de caballos. Y al mismo tiempo estaba prohibido llevar a las yeguas a que los cubriesen los garañones, los asnos garañones, que son asnos muy grandes, las cubriesen en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Murcia, que era donde existían, y se les prohibía para que se fortaleciese la raza del caballo español, de la raza española, ¿vale? Porque ya sabéis que las mulas, hay gente que no conoce la mula, porque ya ha desaparecido, pero la mula era el híbrido de la yegua y el burro, y por lo tanto era de una fortaleza muy grande, y claro, los agricultores las preferían, e incluso las preferían antes que a los caballos, porque eran menos costosos y por lo tanto, y eran con mucha más fortaleza. Pero las leyes protegían sobre todo el caballo para que la especie no se extinguiese, porque era muy buena para los ejércitos. Simplemente era por eso. Yo creo que ya... bueno, voy a hablar voy a darle otra vez a esto y ya. Esto me lo salto. Por ejemplo, la industria. Los reyes de la Casa de Austria protegieron mucho la industria, fomentaron la industria. De ahí que crearon las reales fábricas de tapices, las reales fábricas de vidrio, las reales fábricas de cemento, de cerámica, las reales fábricas de la tabacalera de Sevilla, es decir, que había pero en Fuente,
como era un pueblo, pues no había ni reales fábricas, ni nada. Entonces, ¿a qué se dedicaba la industria en Fuentes? Pues se dedicaba a extraer los alimentos que producía la tierra. Es decir, o bien extraía el aceite en los molinos de aceite, o bien extraía la harina del molino de trigo. ¿Qué ocurría con los molinos de trigo, por ejemplo? Tanto los molinos de aceite como los molinos de trigo estaban... la fuerza motriz la producía el burro o la mula que estaba dando vueltas constantemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los molinos de trigo, pues nosotros no tenemos ríos que nos produzcan la energía que necesitan, como por ejemplo en Alcalá de Guadaira, que los molinos de Alcalá de Guadaira están todos, la energía la producía la corriente del río. O no estamos en una situación alta para tener los molinos de viento. Por lo tanto, tampoco podíamos utilizarlo, porque estamos en una llanura. Entonces, tendría que ser siempre por tracción animal. Teníamos 5 molinos de aceite, 19 molinos de trigo y, lógicamente, pues había otra industria popular que eran los hornos de pan. Había hornos de pan que se dedicaban a hacer el pan para vender y hornos de pan que se llamaban de polla, que era el pan donde los vecinos iban y cocían su propio pan. A cambio, pues pagaban generalmente lo daban en especie, pero vamos, pagaban de cualquier otra forma. Esto me lo voy a saltar. Bueno, voy a hablar de las obras públicas, simplemente para mencionarlas. En este periodo de tiempo pues, se hizo numerosas obras públicas. Por ejemplo, el ayuntamiento, que se ha hablado tanto de los alarifes, yo iba a hablar algo en contra de los alarifes Ruiz Florindo, pero como no me da tiempo, pues me lo salto. Considerarlo que está muy bien hecho. El Pósito, que también lo terminó otro alarife Ruiz Florindo, y luego hicieron 3 pozos que eran importantes para la ganadería. El Pozo Ancho, que está al lado de la cafetería de Chacón. El Pozo La Reja, al lado del cementerio, y la Fuente de los Arrieros. La Fuente de los Arrieros es una fuente que hemos recibido siempre agua de ella, que era lo que nosotros llamamos la aljabara. No la aljabara, sino una fuente que hay antes de la aljabara, pero en el término de la aljabara. Esa se llama Fuente de los Arrieros, porque contribuyeron los arrieros que iban por el camino a hacer la fuente. Y luego pues, hubo un montón de cosas que se hizo para mejorar las fuentes que había. Por ejemplo, la más importante era la Fuente de la Reina, y siempre estaban los alarifes locales pues, trabajando para mejorar las condiciones. Y os traigo aquí esto porque lo mencionó Francis, y yo no voy a ser menos que Francis. No, lo tenía puesto, lo que pasa es que lo mencionó Francis. Es decir, en el año 1785 hubo un periodo de malas cosechas, no por sequía. El problema de la agricultura era o mucha lluvia o mucha sequía. Y entonces había años de hambruna. Entonces, en el año 1785 hubo un periodo de malas lluvias. Y hubo 4 personas del pueblo que eran grandes propietarios, que son don Fernando y don Antonio Escalera, que eran 2 hermanos, don Fernando de Aguilar y Ponce de León, y don Francisco Peñarandi Torres, que contribuyeron, dieron dinero para que los jornaleros tuviesen trabajo. Y esas obras fueron encargadas al alarife, al maestro de la villa, al alarife Alonso Ruiz Florindo, que cobró por dirigir el trabajo, por organizar el trabajo y controlarlo, 160 reales. No fueron muchos, porque dirigió a 7.000, en su trabajo, dieron 7.994 peonadas durante 13 días y a un promedio de 600 jornaleros cada día. Hubo días que hubo más jornaleros y días que menos, pero el promedio, yo he sacado el promedio, y habitual era 615. Estos
hombres fueron declarados benefactores del pueblo y fueron reconocidos así por el Cabildo. Pero no solamente por el Cabildo, sino que fueron reconocidos por el Marqués de Floridablanca, que era entonces el podríamos decir, primer ministro. Y mandó que se reconociese a estos señores como benefactores y protectores y que fuese ejemplo de otros municipios, y se publicó en el Boletín Oficial, en la Gaceta de Madrid, lo que ahora mismo es el Boletín Oficial del Estado. Y dirigió una carta al Cabildo. Y curiosamente la carta del Cabildo pone dirigido al Cabildo de la villa de Fuentes de la Campana. Fuentes nunca ha sido de la Campana, pero bueno, el hombre puso de la Campana. Lo digo simplemente por curiosidad. Y aquí, pues, os voy a poner una diapositiva que es el certificado de Alonso Ruiz Florín, certificado de esas obras. No, he puesto el último trozo, porque no iba a poner todo el trozo y ahí consta lo que, bueno, anteriormente estaban las peonas que se hicieron, en qué calle se hicieron, etcétera, etcétera. Y está su firma, ¿vale? Bueno, yo ya voy a acabar porque si no, yo puedo seguir hablando, pero... Bueno, os cuento una cosa ya. Y no va. Vamos a ver. Ya os voy a contar una cosa. Siempre Fuentes se ha llamado Fuentes, ¿no? Pero desde el siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, Fuentes se llama Fuentes de Andalucía. Entonces podemos decir, ¿por qué se llama Fuentes de Andalucía? El por qué no lo sabemos. Me figuro que será para diferenciarla de otros lugares de la geografía española que se llaman fuentes. Por ejemplo, hay un Fuentes en Cuenca. Otros Fuentes, hay distintos tipos de fuentes con sobrenombre en Badajoz, en Extremadura. Entonces, en cada lugar, y lógicamente, pues al principio se diría Fuentes de mi reino de Andalucía. Y lógicamente, con el tiempo, pues se fue simplificando y aparece por vez primera el término Fuentes de Andalucía en una carta o en un oficio de la duquesa de la marquesa de Fuentes para cesar al corregidor en 1768, que va dirigida al Cabildo de mi villa de Fuentes de Andalucía. Y a partir de ese momento no aparece todos los años. Cada vez que se nombra la duquesa, nombraba los cargos de corregidor, etcétera, todos los años. Pero no todos los años decía Fuentes de Andalucía. Hay intermedios que se cortan. Pero fue a partir de 1790 cuando ya aparece siempre que las cartas vienen dirigidas al Cabildo de Fuentes de Andalucía. Y es a partir de 1790, siendo corregidor don Miguel de Padilla Infante, que sí conocemos que fue el que era corregidor cuando se hizo el pósito, que lo está puesto allí en la... ¿Vale? Pues yo agradezco mucho vuestra atención, el que me hayáis soportado mucho, y ya está. Bueno. Yo espero también. Vamos a...